días, hermanos, ¿cómo están? Eh, las canciones que hemos cantado, eh, muchas de ellas las recuerdo cuando era más joven y, y cantábamos, recuerdo esas canciones en las reuniones y recordaba cuando las he cantado yo en nuestras reuniones de jóvenes y la verdad que me llevaba a un tiempo muy lindo en mi vida, un tiempo de mucha bendición, de mucho hambre del Señor y nada, gracias Marce por traerlas porque al menos a mí me han llevado a, a volver a cantarlas, a volver a decirle al Señor tantas cosas lindas que las canciones dicen. Estaba buscando en la Biblia el tema, el libro, si usted quiere abrir su Biblia, vamos a estar en esta mañana abriendo o aprendiendo un poquito de otro rey. El domingo pasado, ¿quiénes vinieron? ¿Puede levantar la mano? Bien, 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 bien. Aprobado, bien. Yo no vine, quería saber quiénes me acompañan en no haber venido. Tenía el permiso dado, cumplí años, así que, y no todos los días se cumplen 20 años, más 10, más 17, el S también cumplió, claro, más o menos por ahí. Pero sí, después pude escucharlo al mensaje por YouTube y la verdad que vino bárbaro porque el S nos comentaba y nos hablaba de aquel rey Ezequías y él nos decía que, bueno, nos contaba un poco un resumen de lo que fue la vida del rey Ezequías, de cómo él pudo cambiar en alguna manera lo que quizás había mamado en su casa, lo que había vivido en su casa con sus padres, cómo él no hizo, no estuvo, no anduvo en los caminos que su papá sí anduvo, cómo él derribó lugares altos e intentó volver al pueblo hacia Dios, cómo hizo caso o buscó personas consejeras que fueran realmente útiles cerca de él. Hoy vamos a tener una especie de continuación. El tema de esta mañana es Dios, abre mis oídos, por favor. Y es una especie de continuación de, yo no sé si ustedes recuerdan, mi último mensaje fue Dios, abre mis ojos, por favor. Y es una especie de continuación de ese mensaje y del mensaje del S, porque cronológicamente andamos por ahí cerca. Mire, abre su Biblia en Segundo de Reyes, lo vamos a tener ahí, pero antes yo quería hacer una breve reseña en Marcos 7:31. Marcos 7:31, no hace falta que lo busque, se lo cuento rápidamente. El Señor Jesús está dando vuelta por las aldeas y dice que le traen a una persona que es sorda y que es tartamuda. Y uno dice, ¿cómo puede ser sorda y tartamuda? Bueno, no, las personas que, algunos estudiosos y demás dicen que era sorda, no podía hablar y cuando hablaba era como que emitía sonidos como tartamudeando. Y le traen al Señor a esta persona y le dice, el texto es clarito, 7:31 de Marcos, después leerlo en su casa, dice, para que le pusieran las manos. Lo traen para que le pusieran las manos. Y el Señor, que tiene esas formas, o tuvo esas formas tan, cuando estuvo en la tierra, tan presentes y tan personales de actuar, Él en esa ocasión decide no hacer como lo hizo muchas otras veces, que era imponer las manos, sino que dice que lo toma aparte y lo saca de la multitud esta persona. Y dice que lo pone aparte, dice que Él introduce sus dedos en sus oídos y dice que escupe en su lengua, escupe y toca con la saliva en la lengua. Y que mira al cielo el Señor y el texto dice que Él gime y pronuncia las palabras, una palabra que dice efata, que significa sea abierto. Y al instante esta persona comenzó a escuchar y dice que se desató la ligadura de su lengua y él comienza a hablar normalmente. Bueno, esas formas que el Señor tiene. Y quería, hermano, en esta mañana que pudiéramos tomar algo de esto. Que si alguno de nosotros hemos venido con alguna especie de sordera, ya sea espiritual o ya sea alguna sordera que con algo que el Señor quiere decirnos y que podamos nosotros esta mañana escucharlo. No porque hable yo, porque la idea es que podamos meditar acerca de la palabra, que es lo que realmente tiene poder y tiene
la fuerza para impactar el corazón, para llegar, para cambiar vida y demás. Pero si en algo, hermano, podés recordar estas palabras, fata. Y sinceramente, si has venido esta mañana con ese deseo o sabiendo en tu interior que hay algo que tiene que ser abierto, que hay algo que tenés que empezar a prestarle más atención al Señor, escucharle, que esta mañana pueda ser el tiempo y que pueda ser el día de tomar decisiones, quizás, que no sea un domingo más. Aquellas personas que le traen al Señor, lo traen como para que le pusiera las manos, como a muchos otros más le había hecho muchas otras veces. Que el Señor pueda tomarte aparte a vos también esta mañana y que pueda trabajar con vos y que pueda a tu necesidad poner su forma de actuar nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí les decía que el tema es una continuación. Vamos a hablar de un rey que es muy conocido. Si alguno ha venido de escuela dominical alguna vez en su vida, seguramente lo ha escuchado. Las chicas están ahí a punto de notar. El rey se llama Josías. ¿Es un rey bueno o un rey malo? ¿Recuerdan alguno? Bueno, bien, es un rey bueno. Miren, el S nos habló de Ezequías el domingo pasado. Y resulta que Ezequías derriba los altares y trata de derribar esa idolatría a dioses con minúsculas del pueblo. La cuestión es que después que Ezequías muere, reina su hijo Manasés. ¿Y qué hace Manasés? Textual, hermano. Vuelve a construir lo que su padre había derribado. Y después de Manasés viene Amón. Y Amón directamente, potencializa todo. Porque no solamente vuelve a construir lo que Manasés, su padre, había derribado, que su abuelo vuelve a construir lo que Manasés, su padre, había construido, y lo que su abuelo Ezequías había derribado, sino que dice la Biblia que este Amón anduvo en los caminos de su padre, hizo las cosas malas delante de Dios, pero además dice, sirvió a los dioses que su padre sirvió. Y algo que me llamó mucho la atención es que hayan querido el Señor dejar escrito, dice que no solamente sirvió, sino que les adoró, los adoró. Ese es el papá de Josías. Construye, mantiene, sirve y adora a dioses que no eran el Dios de Israel. Bueno, de esa familia viene el rey que vamos a ver esta mañana, que es Josías. ¿Sabe? Josías comienza a reinar a los 8 años. ¿Hay alguien que tenga 8 años acá? ¿Más cerca de 8? ¿9? ¿10? ¿Cuánto tiene usted, señorita? 9 añitos. Bueno, con un año menos, Josías comienza a reinar. Dura en el cargo 31 años. O sea, uno dice, yo pensaba esto y se lo comparto. Uno cuando lee, a veces lee muy literal, muy textual. Y yo trataba de desmenuzar un poco. Digo, viene de un padre malo, viene de un abuelo malo. Han hecho cosas horribles y tiene 8 años. ¿Qué puede salir bien de todo eso? O sea, un niño que ponen chiquitito a reinar de 8 años, ¿qué puede salir bien de todo eso? Está destinado quizás al fracaso. Bueno, resulta que no. Resulta que Josías fue un gran rey. Y fue un rey que amó a Dios. Y dice la Biblia, capítulo 20, usted está pronto por leer, espérenme un poquito porque ya vamos a leer, pero dice ahí en el capítulo, cuando empieza el capítulo 22 de Según de Reyes, dice que él fue un rey bueno, anduvo en los caminos del Señor, y algo que me gustó, dice, no se apartó ni a derecha ni a izquierda, anduvo por el camino del Señor. Él reina 31 años, una breve reseña. Jeremías, el gran profeta Jeremías, endecha, cuando él muere, endecha es como se lamenta, se duele, emite un cántico de honra cuando Josías muere. Imagínense si Josías habría sido bueno, que el gran profeta Jeremías, que se ha pasado su vida advirtiendo al pueblo de las cosas malas que hacían, de alguna manera se le saca el sombrero a Josías cuando él muere. Su madre, bueno, su padre dijimos que era un desastre y su madre era Gedida. Yo tuve que leerlo bien porque no es con O la palabra, es con E, Gedida. Porque a veces uno le dice, che, su padre es un desastre y su madre es Gedida. No. Bueno, el nombre de su mamá era Gedida y su papá un desastre, como dijimos. Ahora vamos a leer sí un poquito de lo que hace Josías. Hizo muchas cosas, pero vamos a leer una parte. Yo quería detenerme en una parte que realmente me impactó y me gustó y quería
quería traerle a ustedes esta mañana. Dice la Biblia en el capítulo 23, si me acompaña, de Segunda Reyes, cómo se lo recuerda Josías, a este niño de 8 años que comienza a reinar, a esta persona que ya ha tenido un padre desastroso, a esta persona que ha tenido un abuelo desastroso, no ha tenido buenos ejemplos, no ha tenido buena crianza quizás. Bueno, versículo 25 del capítulo 23 me acompaña, dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Me encantó volver a recordar este pasaje de que está en Deuteronomio, que después Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Bueno, dice que a Josías se lo recuerda así: no hubo otro rey que se convirtiese a Jehová, que le amara de todo su corazón, que le amara de toda su alma y de todas sus fuerzas. Mire qué currículum vitae que nos dejó Josías. Ahora sí, yo quiero invitarle a leer un poco más, y vamos a leer una lectura un poquito larga, pero que cuenta una parte de la historia que me gustaría que meditásemos esta mañana. Me acompaña el capítulo 22, versículo 3. Vamos a hacer una leída. Sé que muchos conocen la historia, pero quizás otros necesitamos refrescarla. Miren, dice, el título de mi Biblia dice: hallazgo del libro de la ley. La misma historia ustedes pueden encontrar en 2 Crónicas 34. Dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo ponga en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden de con honradez. Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías, o sea, el rey está mandando a un escriba a que vaya al sumo sacerdote y le diga: dame el dinero, ponéselo en la mano de los albañiles, que ellos compren, que ellos distribuyan, que ellos administren, lo hacen con honradez. Versículo 8, esta persona va, y entonces la persona que lo recibe, que es el sumo sacerdote, le dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego la escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo en el arreglo de la casa de Jehová. Hasta ahí bien, porque cumplió con lo que le habían pedido. Versículo 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Usted perdóneme si yo a veces cuando leo le pongo algo de expresión, pero no puedo evitar. Y ya después vamos a frenar, pero es un escriba que tiene que conocer la ley, y viene y le dice al rey: me dieron un libro. Seguimos, porque no me quiero frenar ahora. Versículo 11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Icam, Akbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba. Los nombres, hermanos, me matan. No es que ustedes solamente los leen en su mente, yo los tengo que decir acá. Mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, esa es la profesión, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Me freno acá un poco. El rey lee el libro, rasga sus vestiduras, arma una comisión, pone lo mejor de lo mejor en lo espiritual, mete un sacerdote, un escriba, un ayudante del rey, dice: vayan y consulten a Jehová. ¿Qué piensa Dios de mí
del pueblo de todo Judá, porque lo que hemos leído en el libro es catastrófico. Ahora, uno dice, bueno, el sumo sacerdote va directamente a hablar con el Señor. No, van a una profetisa y a una mujer, para que la mujer les diga lo que Dios dice. Y cuenta el relato, lo acabamos de leer, que la profesión de la mujer es cuidadora de las vestiduras. No es ni siquiera una persona que tiene un gran puesto, nada, no. Y dice el relato que vivía en Jerusalén, en la segunda parte de Jerusalén. Otra versión va a decir, en un barrio más alejado de Jerusalén. O sea, es una, podemos decir don nadie, mal dicho, pero no es don nadie. Pero bueno, mandan una mujer, va toda la comitiva, la gran comitiva espiritual de Israel, de Judá en ese entonces, a que la profetisa le dice. Ahora sí, perdónenme este paréntesis, seguimos. Y ella le dijo, escuche, porque era una mujer que amaba, honraba y hablaba en nombre de Dios. Y ella le dijo, versículo 15, así ha dicho Jehová. Hermano, perdónenme, pero a mí me causa hasta gracia. Le vuelvo a repetir, la comitiva espiritual está yendo a que Dios le diga algo. Y una mujer le dice, así dice Jehová. Escuchen lo que Jehová tiene que decir. El Dios de Israel dice, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. Y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que han leído en rey Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto, ¿lo lee conmigo? A la 1, a las 2 y a las 3, cuanto, gracias, por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra los moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, y lloraste en mi presencia. También yo he oído, dice Jehová. Por tanto, y aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey lo mejor. Entonces el rey mandó reunir a él todos los ancianos de Judá, de Jerusalén, y subió el rey de la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyendo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Versículo 3 del capítulo 23. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo con sus mitades. Hasta acá nomás leemos. Hermano, tremendo lo que acabamos de leer. Una historia que quizás muchos recuerdan, muchos la han escuchado muchas veces. La cuestión es que hay un rey que comenzó a reinar muy jovencito, que no viene de un buen contexto, que no tiene una buena parentela, pero sin embargo dice que un día se choca con las palabras de un libro, y las palabras de ese libro impactan su corazón. Y este rey envía a preguntar a Jehová acerca de qué haremos, o cómo Dios nos ve. Y dice que el mensaje para el pueblo es catastrófico, pero dice que la profetisa dice, pero dígale en el rey, que Dios dice, por cuanto vos oíste, por cuanto te humillaste, porque tu corazón se enterneció, por cuanto te comprometiste, yo no voy a hacer daño a tu descendencia, a ti, y te sacaré antes de que esto pase. Y ahora, hasta ahí uno podría decir, bueno, se salvó Josías, él hizo las cosas bien y el pueblo las hizo mal, pero bueno, se salvó. Ya tiene la respuesta de Dios, de que Dios lo acompañe, de que Dios lo sigue, de que Dios lo aprueba. Uno dice, quizás muchos de nosotros por ahí hemos dicho, bueno, yo ya estoy salvado, yo ya hice mi buena parte, si el otro hizo lo malo, problema de él. Resulta que este rey, comprometido con Dios y comprometido con su puesto como rey, toma a todo el pueblo, los lleva a todos. Él les lee lo que él había escuchado, y él les dice y les vuelve a repetir lo que había impactado su corazón. Y no contento con esto, Josías obliga al pueblo a hacer un pacto delante de Jehová, y la expresión me encanta, en que iríamos en pos de Jehová. Esto es, otra versión dice, en que comenzaríamos a caminar de nuevo en la dirección de Dios.
Y él hace, si usted lee el relato en Crónicas, dice, y obligó al pueblo a que confirmaran el pacto. Es decir, hay un rey que ejerce su poder de la mejor manera que puede ejercerlo. Vamos a rendirnos ante Dios. Vamos a volver a caminar hacia Dios. Y le vamos a amar. Y vamos a cumplir los mandamientos, no superficialmente, de todo nuestro corazón, dice. Ahora, esto que acabamos de leer, yo quería sacar 3 enseñanzas, que hay un montón más, a mí me gustaron muchas, pero 3 enseñanzas que me hicieron reflexionar mucho acerca de esto del Señor. Dios, abre mis oídos, abre mis oídos. Hermanos, vivimos en un mundo y vivimos en una sociedad que nos turba con tanto ruido, de todos los sentidos, de todas las formas. Uno escucha todo el tiempo ruido. Recién, hace un ratito orábamos, y mientras oramos yo sentí un silencio tan lindo. Era como un silencio que generaba mucha paz, y pensaba qué lindo poder, de alguna manera, si pudiéramos ver las oraciones, cómo van subiendo. Estábamos todos aquí en silencio, se escuchaban algunos niños por ahí atrás, no hay drama, pero estamos todos en silencio, cada uno orando a Dios y elevando las oraciones. Bueno, el mundo quiere completamente lo contrario. El mundo nos llena de ruido, nos llena constantemente de ruido. Entonces, en medio de ese ruido, yo quería decirle al Señor, Señor, abre mis oídos porque quiero escucharte a vos. Señor, yo quiero tener, aunque sea un pedacito de lo que Josías tiene, o lo que Josías tuvo. Yo quiero escucharte a vos. Y he sacado 3 puntitos que me gustaría compartir con ustedes. El primero es, abre mis ojos, Dios. Necesito establecer prioridades. ¿Saben? Leemos que Josías está reinando, y el versículo 4 y 5 nos cuentan, del capítulo 22, que Josías está preocupado porque el templo, porque la casa de Jehová empezó a deteriorarse. Claro, porque quizás no tenía el mantenimiento necesario, porque quizás el tiempo pasa, y porque las cosas se van rompiendo. Usted vio cómo pasa en la casa, uno termina de arreglar una cosa y más cuando tiene hijos, y chicos, se rompe, pinta las paredes, termina de pintar una pared, la otra ya está sucia. En fin, bueno, aparentemente pasaba lo mismo en ese entonces. Y dice que Josías está preocupado por las grietas del templo. Dice que lo que él hace es gestionar, envía a este escriba a que vaya, pide el dinero, se lo ponga en manos de los albañiles, de los carpinteros, para que ellos comen, para que aceleren la obra, porque las grietas del templo le preocupan a Josías. La cuestión es que más adelante nos enteramos de que el pueblo es un desastre. Si nosotros leyéramos el texto hasta el versículo 4 y 5, diríamos, bueno, viene el rey, porque está preocupado en que no se le rompa la pared, porque está preocupado que el templo está con grietas, está feo, humedad, hongo y demás. La cuestión es que después vemos que el pueblo es un desastre, y que quizás el rey estaba preocupado por lo que sus ojos veían, que era una grieta, pero el pueblo, el templo y él mismo estaban en una situación mucho más grave. Entonces, yo quería, en este primer punto, que cada uno de nosotros pudiéramos analizar y hacer una mirada hacia adentro y decir, Señor, abre mis ojos para que yo pueda establecer prioridades. Hermano, yo no sé si usted alcanza a entender. El rey está preocupado porque la pared se le rompe y tiene un pueblo completamente entregado a la idolatría. Tiene un templo que después nos enteramos más adelante, que en el medio del atrio, en los lugares que eran santos, el pueblo había comenzado a construir estatuas, imágenes. O sea, el templo estaba en un estado mucho peor que una grieta. Estaba completamente usurpado por falsos dioses. En Levítico, en Éxodo, encontramos que el atrio tenía que estar el altar y cada cosita en su lugar. El pueblo metió imágenes a rolete, llenó de imágenes el templo. Y el rey está viendo la grieta. El rey tiene un pueblo completamente entregado a la idolatría. Después, más adelante, un pueblo en su casa, pero entregaban a sus hijos. Los pasaban por fuego para ofrecer sacrificio a un rey, a un Dios con minúscula. Pero el rey está viendo las grietas. Hermano, tiene un Dios enojadísimo, con los ejércitos listos a actuar. Un Dios enojado con el pueblo, pero el rey ve las grietas. Entonces yo pensaba, Señor, ayúdame. Sinceramente, ayúdame, Señor, para yo poder establecer prioridades en mi vida. Abrí mis oídos, Señor, para no perder tiempo con las grietas cuando tengo cuestiones más importantes en mi vida. A no perder tiempo viendo grietas que son importantes y que quizás
La grieta es un síntoma de algo mucho más catastrófico que puede pasar después. Pero cuando tenemos algo más grave, hermano, yo no puedo ponerme el zapato y después ponerme la media. Tengo que ponerme la media y después el zapato. Y pensaba qué peligroso cuando no tenemos bien clara nuestra necesidad. Qué peligroso es a nuestra vida, hermano, y a su vida, cuando usted lo tiene y yo no tengo bien clara cuál es mi primer necesidad. Podemos creer que la necesidad es pintar la pared, es arreglar la grieta, es tapar eso que se está viendo en mi vida, es tener un mejor corte de pelo, es que no me crezcan las canas, es que un montón de cuestiones. Ahora, cuando por dentro estoy seco, cuando por dentro está mi templo completamente entregado a los ídolos de este mundo, cuando sin querer o queriendo o sin darme cuenta he pervertido lo santo, lo perfecto, el lugar que solamente merece el Señor, y yo he empezado a meter ídolos y cuestiones en mi vida que no tienen que estar ahí, y yo preocupado por la grieta. Pensaba qué peligroso y qué pérdida de tiempo es cuando en nuestras vidas tenemos prioridades mal establecidas. Qué peligroso. Cuando vos y yo pensamos que la prioridad es lo material, cuando la prioridad es estar bien, cuando la prioridad es pasarla bien en esta vida, cuando la prioridad es un montón de cuestiones que no están mal, pero que no tienen que ser prioridad. No tienen que ser prioridad. El trabajo, ese nuevo puesto de trabajo, el puesto que no me dieron, tantas cuestiones que ocupan el lugar de prioridad en nuestra vida, grietas que se colocan para nublarnos, para hacernos perder el tiempo. ¿Sabe? Pensaba en esto de qué peligro no tener bien clara la verdadera necesidad. Y me acordaba una vez, cuando estaba sirviendo a los jóvenes, una vez tuvimos un campamento, y me acordé en estos días que estaba pensando en este tema, con respecto a no tener clara la necesidad primero. Estábamos en una noche de campamento, un campamento re lindo, muy bueno, muy hermoso, los chicos y demás, y se me acerca un joven una noche y me dice: yo necesito hablar con vos porque estoy mal, tengo un problema, estoy mal, me siento mal. Este chico no podía ni siquiera describirme qué sentía, pero se sentía mal. Y me acuerdo que no le di la importancia que ese chico necesita, y me lo reclamo hasta el día de hoy. ¿Sabe qué hice? Bueno, hay que seguir leyendo la Biblia, seguir viniendo a las reuniones, yo te voy a ir ayudando, yo te voy a ir acompañando, y no lo hice nunca. Ese joven hoy no está en la iglesia. Pero ahora entiendo que no tenía quizás en ese momento clara mi necesidad primero, que era de servir a las personas, no a la actividad. No que el campamento fuera lindo, no que la comida fuera rica, no que saliera barato, no que fueran muchos, fueran pocos, era la persona. Y ese joven se me acercó abriendo su corazón y diciéndome que él estaba mal y que necesitaba ayuda. Y en su momento no pude ayudarlo como él necesitaba y como yo debía hacer. Por eso, hermano, yo quería en este primer punto hablar y solamente aconsejar y colocarlo ahí, que cada uno lo tome. Aquellas personas en la iglesia que están tomando o que tienen un puesto de lideranza, por así decirlo, de liderazgo en portugués, de liderazgo en la iglesia, cualquier puesto que sea, que tengamos personas a cargo, que nunca desviemos, hermano, la verdadera necesidad, que es el corazón de la persona. ¿Sabe? La actividad puede salir más linda, más fea, más costosa, menos costosa, la comida es más rica, menos rica, pero el corazón de la persona, la necesidad de la persona, hermano, que siempre podamos tener bien colocada cuál es nuestra verdadera necesidad. Tenemos a un rey Josías que fue un excelente rey, no quiero redundar en esto, pero estaba viendo la grieta cuando había necesidades más profundas. Qué peligro es cuando las prioridades están mal establecidas. Dice Proverbio 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Dice la NBI, donde no hay visión el pueblo se extravía. Y dice la traducción en lenguaje actual, donde no hay buen gobernante el pueblo no sabe qué hacer. Donde no hay buen gobernante el pueblo no sabe qué hacer. Y es lo que se estaba pasando con Josías, por lo menos desde entonces. La cuestión es, hermano, que cuando los gobernantes no son buenos, el pueblo dice no sabe qué hacer. Y mire cómo lo vemos. Tenemos a un escriba que tiene que conocer de la ley, que su rol es conocerla, mamarla, vivirla y enseñarla,
y le trae al rey diciendo, me dio un libro. Tenemos a un sumo sacerdote que la tarea del sumo sacerdote era el número uno en la jerarquía espiritual humana, y era el encargado de hacer el nexo con Dios. Y dice que mientras está juntando el dinero, está haciendo la limpieza en el templo, encuentra el libro y dice, che, encontré el libro. Sumo sacerdote, y escriba. Y trae, rey, Josías, hicimos lo que dijiste, pero un libro también traemos. Escriba. Josías toma otra postura, pero hasta ese entonces el pueblo está haciendo lo que quiere. Y a eso es lo que se refiere Proverbios 29:18, donde no hay buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer. El escriba no sabe que tiene que ser escriba. El sumo sacerdote no sabía que tenía que ser sumo sacerdote. El pueblo no sabía que tenía que honrar a Dios. Y los que cuidan el templo sabían que tenían que sacar las imágenes de Dios, porque el rey quizás estaba viendo el grieto. Avanzo, hermano. El segundo punto que quería sacar enseñanza es, abre mis ojos, abre mis oídos, para necesito un poco más de Josías. Y ahora dejo de pegar un poco Josías. Ahora me pongo más bueno con Josías, porque realmente fue un gran rey. Versículos 18 y 19, lo volvemos a leer, me acompaña. Capítulo 22, versículos 18 y 19. Está hablando la profetisa en nombre de Dios. Dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo había pronunciado contra este lugar y contra los moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, y lloraste en presencia, también yo te oí, dice Jehová. Yo, hermano, cuando leí esto, digo, qué hermoso, qué lindo relato ver que un rey, cuando alguien le lee las palabras del libro, él no solamente las lee, sino que dice que su corazón se enternece, se enternece. Y no solamente eso, sino que dice que se humilla delante de Dios. Y no solamente eso, sino que rasga sus vestiduras. Él se compromete con lo que había escuchado. ¿Sabe? Hay algo que me llamó mucho más la atención. Que cuando leemos en el versículo 11, vemos que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de ley, rasgó sus vestidos. Eso es lo que quizás quería contarse. Pero luego, cuando la profetisa habla en nombre de Dios, es Dios quien informa cómo estaba Josías. Es decir, Josías dice, Señor, ¿qué pensás de mí? Y Dios le dice, Josías, yo te vi. Y yo vi que oíste el libro. Y el Señor se toma el tiempo para describir y para informarnos a nosotros qué fue lo que le pasó a Josías. Hermano, Josías quizás lo quiere dejar en secreto, pero el Señor expone esta buena reacción de Josías. Dice, yo vi que oíste el libro, yo vi que enterneciste tu corazón, yo vi tu corazón, yo lo leí. Dice, yo vi que te humillaste delante de mí, yo vi que rasgaste tu vestido, yo lo vi, dice Dios, por cuanto yo también te voy a oír. Hermano, también le dice, yo vi que lloraste en mi presencia. Toda información de que Dios nos brinda. Ahora, yo no le quiero aburrir mucho con esto, pero digo, ¿cuánto necesitamos de Josías? ¿Cuánto necesitamos, o al menos yo, cuánto necesito de Josías a la hora de leer la palabra? Yo no sé hace cuánto tiempo que lees la Biblia, no sé hace cuánto tiempo que sos creyente, no sé cuánto tiempo que lees la Biblia. Yo quería preguntar si cuánto que no la lees como Josías la leyó. ¿Hace cuánto que tu corazón se enterneció cuando lees la palabra? ¿Hace cuánto que tu corazón se humilló de la forma que se humilló Josías? No quiero que andes rompiendo ropa en tu casa, pero ¿hace cuánto que no rasgas las vestiduras de tu corazón y de mi corazón a la hora de leer la palabra? ¿Hace cuánto que no lloramos en la presencia del Señor al leer algo que nos haya tocado, que nos haya llegado al corazón, que haya hecho producir cambios en mi vida? Hermano, muchas veces, y yo me voy a hacer cargo de lo mío y usted va a hacer cargo de lo suyo, yo leo la Biblia porque sé que hay que leer. Yo leo la Biblia muchas veces porque sé que si la dejo de leer me voy a enfriar un poco. Yo a veces leo la Biblia porque sé que es parte de la rutina. A veces leo la Biblia para saber algo más de Dios, pero no recuerdo mucho las veces que yo lloré al leer su palabra. No recuerdo alguna vez que mi corazón se haya enternecido, que me haya humillado, que haya reconocido mi pecado, mi falta, mi error a la hora de leer la palabra. Bueno, Josías nos ha enseñado eso. Por eso el segundo puntito que traía en esta mañana era, Señor, abre mis oídos porque necesito un poco de Josías. Necesito un poco de Josías. Hermano, yo no sé cómo está tu lectura, no sé cómo está tu intimidad con el Señor, no sé cómo está tu relación. Simplemente quería ayudarte o invitarte o pedirte, porque es lo que yo he hecho, de que podamos ser más permeables en la palabra.
que la palabra tenga más impacto, más presencia en nuestra vida, que no tengamos la palabra solamente como un recurso, solamente como una cuestión de parte de la cotidianeidad de ser cristiano, sino que sea la fuente. Dice el Salmo 1, bienaventurados los que no anduvieron, los que no estuvieron, los que no se sentaron, pero dice en silla de escarnecedores, anduvieron con malos y demás, pero dice bienaventurados aquellos que meditan en la palabra, que encontraron en la palabra su delicia. Hermano, y pensaba que Josías encuentra en este pedacito que hemos leído, encuentra delicia en la palabra. Ahora usted dirá, no es delicia porque lo que escucha es catastrófico. O sea, Josías está escuchando que Dios está enojado con ellos, que Dios está a punto de atacarlos, que está con los ejércitos listos para destruirlos. Pero Josías entiende que es delicia y él la toma como delicia, porque sabe que, hermano, a veces la Biblia no es linda a los oídos, pero sigue siendo delicia. A veces la Biblia nos dice que lo que tenemos que corregir y cambiar sigue siendo delicia. A veces la Biblia nos marca y nos faltaría que pusiera Ezequiel Luján nomás. Yo me encontré muchas veces en muchos versículos de la Biblia decir, este soy yo. Los errores catastróficos, malos, pecados, un desastre, pero sigue siendo delicia. No puede ser delicia la Biblia solamente cuando sea algo dulce, lindo y agradable en nuestra boca, en nuestros oídos. Hermano, Josías la toma como delicia. Por eso su corazón se enternece porque la toma como delicia. Se humilla porque ha escuchado la delicia. Rasga su vestidura porque entiende que ha tenido contacto con la delicia. Llora en la presencia de Dios porque ha tenido un impacto de la delicia de la palabra. Avanzo. Última parte. Abre mis oídos. Necesito decirte algo. Y era un poco lo que le contaba recién. ¿Sabes? Termino con esta parte. Podríamos decir que Josías se salva. Él tranquilamente podría haber dicho, y quizás algunos de nosotros lo hubiéramos hecho, Señor, leíste mi corazón, hay humildad, hay sinceridad, hay compromiso, está roto, está quebrantado, escuché tu palabra, la siento, la vivo, listo, Señor, ya estoy. Dice que no, que él también escucha el clamor del pueblo y que lo toma uno por uno. Yo me imagino, vamos al templo, no, pero vamos, bueno, va un representante de la familia, no, van todos, me imagino Josías. Yo me tengo que quedar porque soy el encargado de las cortinas del templo, tengo que, no sé, barrer las calles, no sé, yo soy actividad esencial, como le diríamos hoy. No puedo ir, no, vamos todos, dice Josías, todos al templo. Dice que del más chico hasta el más grande los lleva todos. Y uno diría, bueno, le va a decir al sumo sacerdote o al escriba que lea para que el pueblo escuche. No, él se para y lee y les vuelve a decir lo que ha impactado su corazón. Y lo leíamos, hermano, el versículo 23, capítulo 23, del 2 al 3, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Hermano, el rey, que ha sido impactado con la palabra, que ha vivido un tiempo viendo las grietas, pero dejó de ver las grietas y entiende la profundidad y el desastre de la situación, se humilla delante de Dios, quebranta su corazón, toma nuestra postura, le pide ayuda al Señor, saca al pueblo uno por uno, los pone allá y los pone a leer la Biblia. Y dice, usted tiene que escuchar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto lo hizo mi papá, y esto lo hizo mi abuelo, y esto lo hizo mi tátara, y lo que fuera. Expone la palabra. Y les obliga a caminar en pos de Jehová. Me encantó esa expresión. Les obliga a corregir sus pasos. Les obliga a enderezar su camino. ¿Cuánta enseñanza hay en esto? Yo quería con esto terminar en esta mañana. Que cada uno de nosotros pudiéramos hacer una visión interna. Y quizás no estamos tan mal como el pueblo en aquel entonces con Josías. Pero quizás, hermano o hermana, hay algo en tu vida que necesita que vuelva a direccionarse. Quizás hay algo que sin darnos cuenta hemos empezado a desviar un poquito, desviar. Y quizás hay alguna decisión, alguna actitud, alguna parte de tu esencia como persona que necesita decir, tengo que enderezar y tengo que hacer que vuelva a caminar en poder. Hace un tiempo escuché, cuando termino, estaba viendo una reunión de aniversario de una iglesia acá de Córdoba. Uno puede por medio de YouTube participar de una reunión o al menos escuchar el mensaje de otras iglesias. Y en un momento pasa una mujer, la presentan una mujer de un coro y pasa la mujer a dirigir un coro.
Y yo empiezo a escuchar como que se escucha, como que habla raro, habla mal, habla muy mal, hasta de una forma cómica, graciosa, es como que parecía una persona que tuviera alguna enfermedad mental o algo que nadie había presentado. Entonces la mujer, como de 50 y pico de años, comienza a hablar y dice, se presenta y ella dice, yo soy sorda, hablo así porque yo soy sorda. Ella dice, yo perdí a los 20 años la audición y puedo hablar, ella no se escucha. Y ella dice, yo les puedo estar hablando porque me acuerdo, tengo la mecánica de cómo colocar la lengua, cómo emitir el aire, y discúlpenme si les hablo así, era todo muy raro como hablaba, pero se hacía entender. Y ella dice, yo soy sorda. Y cuando quedé sorda empecé a estudiar lenguaje de señas y decidí que quería dirigir un coro y que, dice, venimos a traerle canciones de las cuales yo me acuerdo cuando tenía 20 años, que son las últimas que escuché. Y la mujer dirigía ese coro, es de acá de Córdoba, y dirigía ese coro con canciones, coritos más viejos de lo que Marcio nos trajo esta mañana, mucho más viejos, que son los últimos que ella se acuerda. Y los hace con seña, y ella se los enseña. La cuestión es que, al margen de esto, que me gustó mucho, hay algo que me gustó, que fue lo que dijo esta señora. Dice, yo soy sorda, pero yo escucho a Dios. Yo soy sorda, yo quedé sorda, pero yo a Dios lo sigo escuchando. Ella dice, yo soy, me falta un sentido, pero yo en Dios estoy completo. Esa mujer me quebró, me enseñó, porque me hizo ver que muchas veces nosotros teníamos todos los sentidos y escuchando libremente, muchas veces no escuchamos a Dios. Y esta mujer que se quedó en su mente o en su corazón con aquellas canciones, con quizás los últimos sonidos que escuchó, hoy sigue alabando, adorando, rindiéndose ante su Señor. Y no solamente eso, sino que dice, yo en Dios estoy completo, yo en Dios estoy completo, yo a Él lo escucho. Y eso es lo que me importa. Es hasta para invitarla, muy, muy linda esa mujer. Hermano, que Dios le bendiga. Yo le quería traer esto esta mañana. Y quizá usted pueda tomar algo, un poquito o mucho, de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, el gran rey Josías, que decidió, desde que se topa y escucha la palabra, decidió cambiar, decidió hacer que otro cambie, decidió cambiar no solamente su vida, sino corregir el rumbo de los que lo rodean, de los que lo rodean. Que Dios bendiga su vida, que Dios pueda hacernos oír sus verdades.